Hola a todos. En un video anterior vimos cómo ordenar vectores de personajes, digamos, de una clase como esta, que por defecto C++ no sabe cómo ordenarla. Vimos cómo lograr esto haciendo la sobrecarga del operador menor que eso de la clase personaje. En este video les vamos a dar un enfoque alternativo para poder ordenar personajes que no utiliza la sobrecarga del operador menor que. Entonces recuerden que digamos que normalmente cuando vamos a ordenar con sort, pues colocamos en su uso más general, colocamos el iterador a la primera posición, o sea, pers.begin, y el iterador a la posición final, que sería pers.end. Entonces, el operador SOR, cuando se utiliza de esta manera, asume que los datos que están en el vector se pueden comparar con el operador menor que. Pero observen que aquí no tenemos entonces en nuestra clase personaje la sobrecarga del operador menor que, por lo que entonces si intentamos compilar este programa donde estamos ordenando de esta manera, pues vamos a ver que el programa no va a ejecutar. O sea, nos va a aparecer un mensaje y este mensaje es aún más difícil de entender de lo que hemos visto anteriormente. Aparecen allí código, digamos, que no corresponde a código escrito por nosotros, y esto tiene que ver con el hecho de que el error se produce en la operación sort, que es una operación que estamos utilizando, pero nosotros no hemos definido. Y básicamente lo que uno puede medio capturar en este error por acá es donde está diciendo, mire, como que estoy tratando de comparar con el operador menor que, pero él no sabe cómo comparar con ese operador. Y esencialmente eso es lo que ocurre cuando se utiliza la operación sort de esta manera. Entonces, en lugar de hacer la sobrecarga operador menor que, como vimos en el anterior video, lo que vamos a hacer en o una posibilidad alternativa es definir una función de comparación. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una función que va a retornar booleano, y esta función la vamos a colocar el nombre que queramos. Podemos colocarle, por ejemplo, comparar personajes. Y esta función de comparación debe recibir como parámetro dos datos del tipo de dato de lo que queremos ordenar, de lo que queremos comparar, que en este caso son personajes. Va a decir personaje, digamos, P1, personaje P2. Y también recordando que los objetos, como lo mencioné en videos anteriores, se pasan por valor. Entonces, para evitar que se hagan copias en memoria de todos los objetos, cada vez que hay que compararlos, porque se van a comparar varias veces mientras se hace el algoritmo de ordenamiento, entonces vamos a pasarlos como referencias. Recordando entonces que para pasarlos como referencias, simplemente antes del nombre de la variable, al declarar el parámetro en la firma de la operación, vamos a colocarle el ampersand. Al colocar ampersand P1, ampersand P2, estamos diciendo que P1 y P2 se pasan como referencias, y entonces no se hacen copia de esos objetos en la memoria. Y esto pues resulta más eficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la operación comparar personajes? Vamos a hacer algo más o menos parecido a lo que hacíamos en el video anterior, con la sobrecarga del operador menor que, pero aquí trabajando directamente con P1 y con P2. Entonces, por ejemplo, vamos a crear la variable ans, que va a almacenar la respuesta, y digamos que queremos comparar primero, que queremos utilizar, digamos, en este caso, vamos a comparar primero con respecto a la nota y luego con respecto al nombre. Entonces diríamos, recuerden que esta operación comparar personajes debe retornar verdadero si el primer dato que le pasamos, en este caso P1, debe ir antes que P2. Entonces, si nosotros establecemos como criterio que debe ir antes quien tenga, por ejemplo, menor nota, entonces tendríamos que decir que si P1 punto nota, más bien, P1 punto promedio notas, es menor que P2 punto promedio notas, entonces vamos a decir más bien, que si P1 punto promedio notas es diferente de P2 punto promedio notas, entonces vamos a decir que la respuesta va a ser comparar estos dos elementos, colocando primero, preguntando si P1 es menor que P2, pero que si las notas son iguales, entonces, por ejemplo, que vamos a hacer la comparación con respecto al nombre. Entonces preguntaríamos si P1.nombre, qué sé yo, por ejemplo, ordenar del que tiene un nombre mayor lexicográficamente a un nombre menor lexicográficamente. Entonces diríamos P1.nombre mayor que P2.nombre. Y al final
retornamos la respuesta. De esta manera, los personajes se compararían primero con respecto al promedio de las notas. Si ese promedio es diferente, entonces vamos a colocar primero el que tenga menor nota, pero si el promedio de nota es igual, vamos a compararlo con respecto al nombre, colocando primero el que tenga el nombre mayor lexicográficamente, o sea, el nombre que iría más adelante en el diccionario, de acuerdo, digamos, al orden alfabético. Entonces, al tratar de compilar esto, va a ocurrir lo siguiente. Entonces observen que aquí ya decimos comparar personaje, entonces esta función ya la podemos utilizar para usar la forma del SOR que ya no utiliza dos parámetros, sino que utiliza tres, donde el tercer parámetro es el nombre de la función con la cual vamos a realizar la comparación. Entonces diríamos, vamos a ordenar desde el iterador de la posición inicial hasta el iterador de la posición final, pero utilizando la función de comparación, comparar personajes. Entonces, cuando nosotros vamos a ejecutar esto, va a ocurrir lo siguiente. Y lo que va a ocurrir tiene que ver con el acceso que tienen los atributos en la clase de personaje. Y vemos que promedio de notas aquí nos dice que está privado. Y sí, lo tenemos aquí como un dato privado. Entonces nosotros no podemos por fuera de la clase acceder a datos privados de los objetos. O sea, no podemos decir P1.promedio notas porque promedio notas es un dato que está declarado en la clase como privado. Algo similar también pasa con el nombre, que está declarado también como privado. Y por eso tenemos los mensajes que vemos aquí, donde nos dice que promedio notas y que nombre son datos que están privados y no los podemos referenciar de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer la comparación con respecto al promedio de notas y con respecto al nombre? Tenemos que referirnos en este caso a las operaciones get que definimos, en particular la operación get nombre y la operación get promedio notas. Aquí en lugar de decir P1 punto promedio notas, vamos a decir P1 punto get promedio notas y P2 no punto promedio notas, sino punto get promedio notas. Y entonces aquí también en lugar de promedio notas diríamos P1.get promedio notas y P2.get promedio notas. Y lo mismo por acá con respecto al nombre, P1.get nombre y P2.get nombre. Y entonces al hacer este cambio, ahora entonces al volver a compilar vamos a darnos cuenta que él ya no nos muestra ningún error. Y entonces ya nos está aceptando el hacer el ordenamiento de esta manera, diciendo que la función que dice el criterio de ordenamiento es la función comparar personajes. Y entonces de esa manera, si nosotros ejecutamos nuestro programa, vamos a ver que los elementos van a quedar ordenados con respecto al criterio y los dos subcriterios que definimos, que era primero con respecto al promedio de notas, colocando de menor a mayor. Entonces vemos que la primera persona que aparece, el primer personaje, es Bárbara, que tiene nota 1.0. Luego Eric tiene nota 1.23. Luego los dos Kenny, que tienen nota 2.8, pero como la nota es igual, se va a resolver con respecto al nombre. En este caso, como el nombre también es igual, él toma, digamos que se nos va a dejar el primero que encontró, que en este caso era Kenny McCormick. Entonces, luego continúa con la siguiente nota, que es 3.5, luego 4.10, y ahí se encuentra el triple empate entre Wendy, Leopold y Kyle. Entonces, como la nota es igual, va a resolver con respecto al nombre, pero colocando siempre el que tenga nombre mayor psicográficamente, y por eso Wendy aparece de primera, porque la W va antes que la L y que la K, y Leopold aparece antes que Kyle, porque la L va antes que la K. Y ya al final aparece Susan, quien tiene mayor promedio de notas, pero como estamos ordenando de menor a mayor con respecto a promedio de notas, pues es en este caso la que aparece de último. Entonces, aquí en la operación comparar personas vamos a poder comparar con cualquier criterio tan complejo como lo necesitemos, como sea adecuado para el problema que estemos trabajando. Entonces, digamos que ahí podríamos hacer algo similar a lo que hacíamos en el video donde explicamos la sobrecarga de operadores, donde tenemos un criterio que tenía 4 subcriterios. Aquí, digamos, para no extenderlos demasiado, pues voy a presentar simplemente o presentamos esta comparación con respecto a los criterios, pero digamos que si quisiéramos tener un criterio más sofisticado, pues sería cuestión de agregar los condicionales apropiados. Y bueno, esta es la otra forma, la otra alternativa que tenemos para ordenar vectores
de elementos que digamos, que no sabe cómo compararlos con menor que. En este enfoque no le enseñamos cómo comparar con el menor que, sino que le pasamos una función donde se realiza la comparación. Entonces, en lugar de comparar con menor que, lo que hace la operación SOR es utilizar la función que le pasamos para realizar la comparación. Es un enfoque alternativo al que hemos visto en un video anterior donde hacíamos la sobrecarga de operadores. La pregunta que es natural hacerse es cuál de las dos alternativas es mejor. Realmente al final, por cuestiones de eficiencia, no hay mayores diferencias y ya es como una cuestión de gustos. Quizás es un poco más elegante a nivel de la escritura hacer la sobrecarga del operador menor que, pero digamos que también utilizar la función de comparación, pues es una alternativa que está disponible en el lenguaje y entonces es importante entenderla y tenerla allí en mente. Entonces, espero que a través de este video, este tema de utilizar funciones de la biblioteca estándar de C++, en particular la función sort, quede más claro. Entonces, ya nos veremos en una nueva oportunidad. Saludos a todos.